ver en astrología como que aislar todo el todo de una carta natal. Sí, debería aparecer ahí mi integración con la divinidad. Bueno, en realidad cuando tú buscas información esotérica acerca de estas cosas, acerca de lo que es el ser, la esencia, cuando hablamos no de las circunstancias de vida como es el ascendente, sino de la esencia de lo que tú eres, te encuentras con una literatura muy rica, pero hay una que yo creo que es la más explícita a nivel espiritual, que es la Vendata, son los Vedas. Son libros que son arcaicos, pero son todavía entendibles por nosotros. Y los Vedas nos dicen, nos hablan, la Vendata nos dice que nosotros somos entidades, somos seres que estamos en un ámbito de conciencia que se está tratando de entender a sí mismo. Es la conciencia buscando de entenderse a sí mismo. Por eso es que hablamos de conocerse a sí mismo. El proceso de reencarnación es un proceso de conocerse a sí mismo. Entonces es la misma divinidad reconociéndose. Es lo que están llamando los científicos cuánticos el observador. Entonces cuando vieron el video se dieron cuenta de que la materia realmente se manifiesta es cuando nosotros la vemos. La energía se comporta como partículas y como ondas. Ondas es cuando no la vemos, cuando la observamos se comporta como partícula, o sea, se vuelve materia. Y ese comportamiento de la realidad es lo que hace que se manifiesten las cosas, se manifieste el universo tal como lo podamos nosotros percibir. Pero la percepción del universo es una superstición. Nuestra percepción actual del universo es realmente una superstición. O sea, nosotros creemos que el universo es de una manera, pero el universo es de la manera como nosotros lo estamos concibiendo. Creemos que los demás lo ven igual, pero eso es mentira. Cada quien tiene una concepción diferente de lo que es el universo. Y en esa percepción del universo, poco a poco vamos ampliando la conciencia, ampliando nuestro grado de percepción, hasta que podemos integrarnos al todo y podemos percibir el todo. Hay una película que se la recomiendo, que está muy de moda ahorita, que se llama Lucy, y es bien interesante con respecto a este tema para que lo vayan integrando. Claro, hay una parte de la película que no me gusta, que está como muy separada de lo que es la parte espiritual, pero la película trata de una chica que por X cosa del destino toma una droga, que la droga son células de la placenta, de células madre, y ella empieza a activar el cerebro. La película explica que nosotros activamos el 10% de nuestro cerebro, del 10 a un 15% máximo, ¿verdad? Porque los delfines, está descubierto que los delfines tienen activado el 20% de su cerebro. O sea que realmente las criaturas más inteligentes del planeta son los delfines. Y ella empieza circunstancialmente a activar su cerebro en unas circunstancias bien dramáticas, porque está dentro de un contexto de una mafia, y se va observando que va pasando a medida que ella va activando el cerebro, mayor porcentaje cerebral. Y hay una etapa en que sus células cobran vida por sí solas. Cada célula toma vida por sí sola. Ella empieza a tomar conciencia del ritmo de su corazón, de su célula. Puede vivir, recordar etapas de cualquier etapa de su vida, hasta cuando estaba en el útero de su madre, va teniendo el control de todo su ser. Después que ella se controla a sí misma,
empieza a controlar a los demás, puede tener control sobre los demás, sobre la materia que está afuera. Y bueno, llega a varias etapas, y esas varias etapas tienen que ver con las etapas de la conciencia. Lo único que yo le critico a la película es que, de acuerdo a los libros y a la literatura espiritual, eso mismo ocurre en cada ser cuando está cerca de la iluminación. Y la iluminación es el despertar. Pero a medida que tú vas en ese proceso, ocurre otra cosa, que es que sientes más amor. Porque realmente no hay diferencia entre la capacidad intelectual, que lo ponen así en la película, pura capacidad intelectual, pero realmente no hay diferencia entre eso y el amor. O sea, cuando llegas a un grado de conocimiento ulterior acerca de la materia, te das cuenta de que la fuerza del universo que rige todo es el amor. Y te integras a ese concepto de compasión, que es lo que le ha pasado a todos los gurús, a todos los maestros. O sea, te integras al concepto universal del amor divino, que no es el amor ni siquiera como lo conocemos en esta dimensión, es un amor sublime, son estados sublimes del ser. Entonces, la individualización que nosotros podemos percibir de nosotros mismos en este nivel, en esta dimensión, es simplemente un observador que se está viendo a sí mismo y tiene conciencia de que existe. Entonces en esa conciencia se ve a sí mismo. Y nuestro sol lo que está marcando es la energía a través del cual nosotros vamos a hacer eso. ¿Cómo nos vamos a poder identificar con la divinidad? Nosotros estamos en una esencia de manifestación divina, y a través de la posición solar en una carta natal lo que estamos viendo es cómo nos podemos observar a nosotros mismos dentro de lo que es la divinidad. No sé si me entendieron, si se comprende. Lo puedo volver a repetir. Es el observador viéndose a sí mismo. Entonces viene otra disyuntiva, viene otra polémica. Entonces, si lo que se pretende en una carta es integrar lo que está en el Sol, ¿para qué yo veo los demás planetas? ¿Para qué yo veo lo demás? Si todo está donde está el Sol. Bueno, porque es un error pensar que la individualidad, como dicen muchos libros, ustedes lo van a encontrar, vean, busquen un libro de astrología y les va a decir que es el Sol, la individualidad del ser. La individualidad del ser es todo lo que está en la carta. El Sol viene siendo el corazón de la individualidad del ser, el corazón, el centro de la conciencia. El corazón viene siendo el centro de la conciencia. ¿Qué hace un corazón? Él, a través del ritmo cardíaco, marca una pauta vibracional en todo tu cuerpo. El corazón es un organizador, un integrador de la energía. Él es el que sincroniza, es el que dirige la orquesta de tu metabolismo. Entonces, el Sol es un organizador. Es el que potencia tu energía vital hacia todo lo demás que está en tu carta. Él está marcando una pauta. Todo lo demás se tiene que integrar a él. Todos los planetas giran alrededor del Sol, ya vamos a hablar de eso. Sí. Evidentemente, el Sol representa esa fuerza que mantiene cohesionado, como dijo Carmen, todo lo demás. O sea, si lo vemos en el sistema solar, él es que a través de su fuerza de atracción crea el dinamismo del sistema solar. Y esa fuerza, a medida que tú la vas integrando en conciencia, te va dando ¿qué?
En la medida que lo que hablábamos de la película con la muchacha, el control. Por eso es que el sol es la autoridad en una carta. Y nuestros primeros reflejos o percepciones de autoridad son mi papá. Por eso es que el sol representa a papá. Y representa también al marido en las mujeres, porque el marido viene siendo la autoridad, o lo era, arquetípicamente, la energía masculina. Sí, la energía yang. Entonces, el sol representa la autoridad, el poder. Allí está concentrado el poder, el control. Y en el sol es que se concentra nuestra voluntad. En la medida que el ser va integrando su energía solar, se está viendo a sí mismo, va teniendo mayor autoestima. Un reflejo de que el camino hacia el sol se está dando con perfección es la autoestima. Una persona que está manejando bien su energía solar tiene brillo, tiene vitalidad, tiene entusiasmo, vive con entusiasmo, disfruta de la vida. O sea, ese es el proceso que hay que integrar con el sol, la vitalidad. En la medida que eso se dé, vamos a tener control sobre todas las energías de nuestra carta. ¿Y cómo se da eso? Eso se da a veces con ejercicios de meditación. Cuando nosotros estamos meditando, que estamos en reposo, entramos en nuestra alma, entramos en la esencia solar. Y ustedes se van a dar cuenta que a través de la meditación, poco a poco, ustedes van entrando como en una sincronía. Con la meditación de repente se dan cuenta de que toda la realidad empieza a acomodarse. Y entonces todo parece que se pone de acuerdo contigo. Y empiezas como a leer los mensajes entre líneas de la realidad. Porque te das cuenta que todo tiene sentido. Todo tiene un sentido. Entonces viene la sincronía. Pensaste en alguien, esa persona te llama por teléfono, se te aparece. Te quieres estacionar en un sitio y encuentras el puesto de estacionamiento. Deseas hacer algo y alguien viene y te lo propone. Empiezas a entrar en una sincronía con el sol. Entonces el sol representa eso en nuestras vidas. Y cualquier persona que ustedes le lean una carta, cuando ustedes vean su sol, tienen que ver de qué manera esa persona ha integrado esa energía solar a través del ascendente. Porque recordemos que el ascendente es el camino para llegar a nosotros mismos. ¿Okay? Y aunque el sol ya existe, porque eso es lo más paradójico, la energía solar es desde que naces y está ahí latente, tú no estás en conciencia de ella porque te tienes que observar a ti mismo. Eso está allí, pero tienes evidentemente que descubrirte. Entonces seguimos hablando del sol. Decimos que el sol es el que tiene el poder, el control de nuestra energía vital. Y vamos a hablar qué nos dicen los antiguos acerca del sol. Bueno, tenemos que revisar la parte mitológica. La parte mitológica, bueno, vemos que realmente casi todas las culturas le han dedicado un lugar, un sitial importante al sol. Si nos vamos hacia Egipto, vemos que Ra era el sol naciente y Osiris el sol poniente. O sea que había una importancia del liderazgo que ejerce la energía solar sobre la vida y las culturas y las prácticas espirituales de todos los seres humanos. Si nos vamos aquí mismo en América, Texacoatl, la serpiente emplumada es muy importante como una deidad solar y también tiene que ver con los ciclos de la vida del hombre. Y bueno, llegamos al espacio grecorromano donde hablamos del señor Apolo.
que tiene varios nombres, Apolo, Helios o Febo. ¿Okay? Para que nosotros podamos comprender con más detalle lo que significa el arquetipo solar, vamos a profundizar en los temas que tienen que ver con Apolo. Y yo escogí varios puntos que son muy importantes de la vida de este dios. Primero tenemos que decir que él fue hijo de Latona. ¿Okay? Ella era una mujer, fue seducida por Zeus y se metió en tremendo lío. Se metió en tremendo lío, salió embarazada y le declaró, es la diosa de los partos. No sé si se los he dicho antes, pero ella es la diosa de los matrimonios y la diosa de los partos. Ella rige eso. Entonces imagínate tú. O sea, ella es la mujer de Zeus. Cada vez que Zeus preñaba a alguien, ella se enteraba de Guan. Así que es bastante controversial. Ella lanza una maldición sobre Latona y le dice que ya no va a poder parir en ningún lugar donde pueda brillar el sol. Y además, la persigue por todas partes. La mujer no hallaba dónde parir. Se va a una isla que se llama Ortiga, que luego, después que ella da luz, se convierte en Delos. Ella consigue de alguna manera el beneplácito de Poseidón, de Neptuno, y Neptuno crea una especie de cueva alrededor de ella, y ahí ella da luz. Y justamente en el momento que está dando a luz, Hera manda a una serpiente que es como un dragón, que llamaba Pitón. Y en ese momento, cuando ella da a luz, la primera que nace es Diana, ¿verdad? Que representa la luna. ¿Okay? Y Diana viene ya armada y todo, con sus flechas, y empieza a defender a la madre, y además partea a la madre, ¿verdad? Para que nazca su hermana. Por eso es que la luna pasa a ser la regente de los partos. Ella sustituye a Hera y hace la figura de Hera allí. Luego nace Apolo, y Apolo, por supuesto, es el sol, nace reluciente, y ataca a la serpiente, la mata. La serpiente trata de esconderse, ¿no? Y él la termina matando en lo que será el templo de Delfos, que es el templo del oráculo. Y la piel de Pitón es la que leían las pitonisas, las llamadas pitonisas, para determinar el futuro. Aquí vemos la conexión de Apolo con los oráculos, con la visión. Una persona, evidentemente, que entre en contacto con la energía solar desde su interior, puede conocer el futuro. Eso es lo que nos dice esta historia. Nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de entrar en contacto con un espacio-tiempo diferente cuando nos adentramos en nuestra esencia vital, en la esencia solar.